las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. ¿Qué tal? Ya sabéis, este espacio que es la casa de los autores burgaleses, donde cada mes tenemos a uno de ellos para presentar su último libro y unas conversaciones que posteriormente publicaremos en nuestro podcast, que podréis escuchar en iVoox, en Spotify y en YouTube. Damos las gracias a los oyentes del programa y al público asistente que participa hoy aquí en las tertulias y que, como os he dicho, tendréis la posibilidad de intervenir para preguntar lo que queráis a nuestro invitado de hoy al final, al que pasamos a presentar a continuación. Él es Julio Pérez Celada. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, probablemente si os suena su nombre, le conozcáis por su faceta académica, porque Julio es licenciado en Historia y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Valladolid. Si me equivoco en algo, luego me corriges, ¿vale? Es desde hace 25 años profesor titular de la Universidad de Burgos y sus investigaciones se han centrado en la historia social y económica de la Cuenca del Duero en la Edad Media y moderna. Ha publicado libros y artículos científicos y presentado contribuciones en numerosos congresos de carácter nacional e internacional, pero es su faceta literaria la que le trae hoy aquí, porque aunque la novela que nos trae es su novela de debut, La señora del jefe, publicada el año pasado por la editorial Atticus, Julio Pérez Celada siempre ha sentido interés por las letras y no en vano ya había publicado poesía en revistas literarias y tiene publicado un poemario titulado Lugares comunes, asuntos propios. Sin embargo, en esta su última publicación no solo no hay poesía, sino que pega un salto histórico y subidito de tono, además. La señora del jefe es su título y vamos a empezar a presentarlo un poco, pero antes... Para empezar esta conversación y conocerte mejor, Julio, yo creo que lo primero que se me viene a la mente y que pensará la mayoría de los que hayan escuchado esta presentación será, una novela de debut en la escritura, para ser más exactos, en la narrativa de ficción a la edad de puntos suspensivos, no sé tu edad, pero bueno, una edad madura. ¿Cómo ha sido esa trayectoria vital de Julio Pérez Celada desde el punto de vista literario, para que esto suceda ahora y cuál ha sido el origen de esa decisión? Sí, es un texto escrito en la Edad Provesta y es lo que se llama en lenguaje, en la jerga de los académicos, un Bildungsroman, una novela de iniciación. Claro, a mi edad, pensar que eso es un Bildungsroman, pues yo ya lo diría, pues ya te vale, es, en fin, difícilmente aceptable, pero es así. Es una indagación en una época de mi vida que para mí y para los coetáneos de mi persona pues fue crucial y llevaba pensándolo mucho tiempo, que revestía algún interés abordarla desde mi perspectiva personal, pues que creo que queda reflejada en la novela. La novela refleja una actitud vital que no es una pose literaria. Yo siempre he sido así. Aunque sea funcionario del Estado español, pues siempre he sido también un gamberro y un irreverente y a mucha honra. Pero no me has respondido, Julio, te has ido por la tangente. ¿Cómo ha sido la decisión de decir, voy a publicar una novela? Bueno, ahora no tenía conciencia de haberme ido por la tangente, no. Era algo que acariciaba o barajaba desde hace tiempo y finalmente, pues hace un tiempo me resolví a comenzar la redacción, que he realizado a lo largo de un periodo prolongado. A arreones, podría decirse. Por lo tanto, no ha sido una escritura continua, sino que se ha hecho como una especie de mosaico, digamos, aproximaciones
sucesivas a diversos episodios que yo pretendía recrear. Esto me ha creado luego muchos problemas a la hora de casarlos todos dentro de un relato coherente, pero creía haber respondido a la pregunta, pero perdona, igual sí. Este abundamiento quizá pues estamos calentando motores quizá todavía. Permita explicarlo mejor. En todo caso, sí dejo clara una circunstancia, como le dije a Alberto Marroquín, un periodista del Correo de Burgos que me hizo una entrevista, y él comienza la entrevista precisamente recogiendo algo que yo dije. Esta es mi primera novela y será la última, porque recoge aquello que yo quería mostrar o abordar en ella. No tengo más ambiciones en ese ámbito de la narrativa. Bueno, eso solo tendremos que hablar. Sí. Bueno, vamos con el argumento de la novela. Tenemos a Felipe, un hombre que vuelve a su ciudad, que no se nombra, pero que tiene un parecido muy sospechoso con Burgos. Después de 30 años de ausencia, llega para el entierro de su padre y no tiene, digamos, el mejor de los recibimientos por parte de su familia. A partir de ahí, realizas un salto en el tiempo para relatar el origen de esas desavenencias en la juventud del chico, que además coincide con la muerte del dictador, con la muerte de Franco. Y la segunda pregunta que tengo para ti sigue en esa línea de buscar los orígenes. ¿Dónde nace esa historia? Bueno, vamos a ver. La historia nace en mi mente como una transposición de mis propias experiencias. Una transposición que no es un reflejo. Vale. La literatura, es importante aclarar. Como decía Borges, no es un reflejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo. Y entonces, pues, digamos que la decepción que para muchos de los que estábamos en el mundo de la militancia durante la transición supuso los términos en que se había resuelto esta, pues finalmente me ha acabado a decidirme a abordar esta problemática, pues con una historia sencilla pero muy significativa. Este hombre vuelve a su ciudad de la infancia y la adolescencia para constatar, supongo que él ya lo sabía, que todo era muy parecido a cuando partió de ella, o mejor dicho, cuando huyó de ella. Es decir, que no se habían producido cambios relevantes y que el advenimiento de la democracia, pues obviamente había supuesto modificaciones importantes en la vida de las gentes, pero había muchas reivindicaciones, muchas aspiraciones, muchas cuestiones por resolver y por satisfacer que la transición no resolvió. Y, en fin, en la novela se viene a decir también algo que cualquiera puede constatar, que quienes ostentaban la hegemonía social y económica en el país antes de la transición lo seguían haciendo en términos parecidos, muy parecidos, después de la transición. A partir de ahí, pues, se pueden, digamos, desarrollar argumentos literarios de muy variado signo. Mi signo, como siempre se ha escorado a la izquierda, pues me define una posición que es la que yo plasmo ahí. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, nadie es perfecto, ¿eh? Bueno, tú dices eso, pero luego hablaremos desde el punto de vista, o sea, del tema de la objetividad. El día en que cumplía 17 años lo despertaron las voces que a través del tabique llegaban a su habitación desde la vivienda contigua. Su permanencia en la cama se había demorado, al igual que los días anteriores, más allá de las 10 de la mañana. Felipe había decidido no acudir más al colegio y buscar un trabajo. Su vecino repetía con voz aguda una y otra vez: ¡ay, qué desgracia! Entreveraba esta expresión con parrafadas medrosas que eran brevemente refrendadas cada cierto tiempo por su esposa. En su casa escuchó la voz agitada de su madre. Decidió levantarse. Su padre se hallaba trajeado en el pasillo. Se extrañó de verlo allí a esas horas, ya que debería estar en la delegación ministerial donde trabajaba. ¿Pero qué pasa?, preguntó Felipe. «Ha muerto Franco», le respondió su padre en tono que revelaba preocupación.
Se dirigió cansinamente a la cocina para desayunar. Apareció su madre. Al igual que venía haciendo de modo constante desde que el chico decidiera abandonar los estudios, comenzó a desgranar, dejando de lado cualquier referencia a su cumpleaños o la muerte del dictador, un rosario de reproches para disuadirlo de echar a perder su vida. Los reproches proferidos por su madre se alternaban con insultos. Mientras oía unos y otros, se sentía, por despecho, reforzado moralmente en el mantenimiento del propósito que los causaba. Este, por lo demás, no era improvisado. Desde hacía muchos meses consideraba que las materias que estudiaba en el colegio le resultaban odiosas y nunca conseguirían despertar su interés. Lo que deseaba era desempeñar un trabajo que le permitiera tener contacto directo con objetos materiales. No podía decirse que hubiera fracasado en los estudios que cursara hasta el momento. Había demostrado poseer una capacidad intuitiva muy eficaz para liberarse con el mismo mínimo esfuerzo de las diferentes asignaturas. Sentía rechazo por el ambiente elitista del colegio, donde les recordaba con frecuencia su condición de futuro regidor de los destinos de otros, como respondía a quienes se hallaban tutelados por tan selecta institución. Felipe no quería ser mandado por nadie, pero tampoco deseaba que le encomendaran dar órdenes a los demás. Retumbándole en los oídos los improperios maternos, decidió salir a la calle para comprobar en qué medida la muerte del dictador había alterado la cotidianidad. Él no había prestado apenas atención a su larga agonía en la situación en que se producía, pero en el que todavía era su curso en el colegio había algunos estudiantes muy interesados en la política de aquellos días. Entre ellos se hallaba Reinaldo, el amigo de la infancia con el que había descubierto algunos secretos de la existencia. Desde su casa, cercana al casco viejo de la ciudad, Felipe se dirigió a la Plaza Mayor, que recibía el nombre de Plaza de José Antonio. Vio al llegar que se habían formado en su centro algunos corros en los que predominaba la gente trajeada. Eran funcionarios de la ciudad, que se concentraban allí para expresarse su apoyo mutuo y comunicarse sus temores. Varios llevaban banderas nacionales, bien enastadas, bien a modo de pancarta. En alguna de ellas había prendido un crespón. A los pocos minutos de llegar, Felipe vio a su padre aparecer en la plaza e integrarse en uno de los corrillos de chupatintas. Miraba a los funcionarios del régimen cuchicheando entre sí cuando apareció su amigo Reinaldo. Venía con un compañero del colegio. Reinaldo interrogó a Felipe por el motivo de su presencia allí, teniendo en cuenta su escaso interés por la política. Bueno, como ahora no tengo nada que hacer, ya sabes que no voy a volver a estudiar, repuso. Reinaldo le dijo que en el colegio los habían enviado a todos a casa, y a continuación le preguntó por la actitud de sus padres ante su decisión. La verdad es que se lo han tomado muy mal, y no paran de joderme, pero me da igual, porque no pienso seguir, informó Felipe. Reinaldo no dijo nada. Pensó que, por lo que a él le tocaba, terminar el cuello estudiar historia, en la que estaba muy interesado, era una perspectiva atrayente. Quería matricularse en el colegio universitario, establecido hacía poco en la ciudad bajo la tutela de la universidad de la capital cercana. Las furgonetas de la policía se habían situado a primera hora de la mañana, como en otros puntos estratégicos de la ciudad, en la plaza. Los agentes, llamados los grises por el color de su indumentaria, observaban a los presentes con gesto reconcentrado. Habían disuelto en las horas previas varios grupos de jóvenes que pretendían acceder allí. Algunos de los jóvenes, seguramente militantes de partidos de izquierda, transitaban ahora en solitario o en parejas bajo los soportales que circundaban la plaza. Contemplaban divertidos a los funcionarios situados en su centro y mascullaban cosas como «os van a mandar a todos a la calle» o «ahora os vais a enterar, cabrones». En un momento dado, un muchacho que se hallaba visiblemente ebrio exclamó «¡Franco criminal!». Ello motivó su arresto tras unos contundentes golpes de porra que le propinaron varios grises que se abalanzaron sobre él. «Yo me piro», dijo Felipe a su amigo, cuando el reloj del ayuntamiento comenzaba a dar las 12. Había decidido que aquello no le divertía. «Tío, espera un rato, que ya verás cómo pasan cosas interesantes», le respondió Reinaldo. Felipe desoyó la recomendación y se dirigió al parque de la isla, una especie de jardín botánico que tenía un aire de romántico abandono y se hallaba a pocos minutos de la plaza. Allí podría concentrarse en una de sus ocupaciones favoritas, que era la de borrar de su mente todos los pensamientos y caminar lentamente, como un sonámbulo. Justo cuando iba a abandonar la Plaza Mayor, los integrantes de uno de los corrillos de funcionarios comenzaron a cantar el cara al sol, mientras hacían el saludo fascista dirigido a la bandera española que colgaba media asta en el balcón del ayuntamiento. Los versos del himno le hicieron recordar a Felipe las estancias que por deseo de sus padres había realizado en los campamentos veraniegos de la OGE. En ellos se izaba y arriaba cada día la bandera nacional entonándolo. A Felipe siempre le habían gustado el tono emotivo con que el sujeto poético del himno anunciaba el amanecer que vendría tras la guerra. Se lo sabía de memoria y lo escuchó completo. Sus intérpretes cantaban realmente mal, pero se sintió conmovido. Pensó con aprensión que ese día comenzaba una época nueva para los habitantes del país y también para él. Canturreando en voz baja la canción falangista, se encaminó al parque. Al llegar al verso que decía «impasible el ademán», recordó que él y sus compañeros de campamento lo convertían en imposible el alemán. Lo hacían al principio por ignorancia, pero después, tras oír una y otra vez la represión de sus mandos, con perversa rebeldía. Según se acercaba a la isla,
pudo ver por las calles a personas con la prensa del día en las manos o escuchando transistores. Mostraban en general preocupación en su rostro. El resto de la mañana lo pasó en el parque hasta que llegó la hora de comer y decidió volver a su casa. Daba por hecho que el rechazo que había provocado en sus padres su decisión iba a procurarle una nueva sarta de reconvenciones. El nerviosismo provocado por la muerte del dictador en una familia que vivía de los presupuestos del Estado iba a hacer seguramente que subieran de tono. En efecto, durante la comida, los ataques personales que recibió alcanzaron extremos que parecían preludiar un tránsito de violencia verbal a la física. Por fortuna, llamaron al teléfono, preguntando por su padre, y este se enfrascó en una larga conversación. Después, su padre se encerró en un pequeño cuarto, una especie de trastero, a escuchar la radio durante el resto del día, por lo que pudo oír Felipe cuando pasó varias veces al lado del cuartucho. Los contenidos de las emisoras radiofónicas tenían un tono patriótico y emotivo. Entrada la noche, sus padres encendieron la televisión. Durante las horas que estuvo ante ella, no hizo sino contemplar expresiones triunfalistas de la España que dejaba el militar a su muerte. Hastiado, a las 12 decidió irse a dormir. Consiguió hacerlo con una continuidad inusitada durante las últimas semanas, en las que se había estado despertando con frecuencia pensando en cómo cumplir su pretensión de renunciar a la vida que otros tenían pensada para él. Las desavenencias de las que hablábamos vienen de que Felipe, que en su día dejó los estudios, cosa que no gustó a sus padres, y se puso a trabajar en una imprenta y tuvo un escandaloso affair con su jefa, con doña Milagros, que estaba casada, pero que evidentemente padecía el síndrome de Madame Bovary, esa insatisfacción provinciana y crónica de sus fantasías, que por otro lado ha sido un tema muy recurrente en la literatura clásica, hemos mencionado a Flaubert, pero también Tolstoy, Galdós, Ibsen y un largo etcétera. Tu libro narra esos encuentros sexuales al tiempo que cuentas cómo transcurre la transición, que lo hemos dicho, en nuestro país y más concretamente en la ciudad de Burgos. De tal modo que tenemos una parte del libro dedicada a la historia del protagonista, que es una parte que tiene la carga erótica, que también tiene lo que decías de novela de aprendizaje y de formación, y otra parte del libro que es mucho más de crónica histórica y social de la época. ¿Una ha sido la excusa para contar la otra? ¿O desde el principio tu intención fue darle la misma importancia a cada una de ellas? Indudablemente, es que ambas peripecias están muy estrechamente relacionadas desde mi punto de vista. Esa pregunta ya me la hizo por escrito una persona participante en otro club de lectura y yo le respondí refiriéndome a Frédéric Moreau. Ya que hemos empezado a hablar de Flaubert, pues sigamos con la educación sentimental. Los amoríos de Frédéric Moreau, que si no recuerdo mal son 3 al menos, todos frustrados y frustrantes en última instancia, se desenvuelven en el contexto de la Revolución Francesa de 1848. Y ese contexto histórico en su plano social, político, cultural, etcétera, está, referido en la novela con mucho detenimiento. Hay una vinculación entre, efectivamente, la peripecia vital del individuo y el contexto en el que ésta se desenvuelve. Aquí pasa lo mismo. O sea, no es una historia de un adolescente y una señora madura que sufre, por así decirlo, un mal de amores crónico, y por otro lado se desarrolla la peripecia vital, la peripecia sociohistórica, digamos. Está muy relacionado porque hay que ver que estos dos personajes tratan de romper, digamos, un constreñimiento al que están sometidos, que es el de la represión sexual que había impuesto el franquismo. Bueno, no solo el franquismo, porque venía de muy atrás. Entonces ellos, con los medios precarios de que se dispone en ese momento, tratan de romper con eso, que es efectivamente algo que está en el ambiente, no solo en la relación que se va desarrollando en el interior de la imprenta, sino en la sociedad en la que ambos están. Luego quería hablar de eso. Sí. Hay, a mi modo de ver, una relación bastante clara, porque, concluyo, sí, un signo característico del franquismo muy notorio fue esa represión sexual que no ha existido, y debemos decirlo así, en otros regímenes fascistas. Ni se dio en Italia,
ni se dio en Alemania, ni se ha dado en regímenes totalitarios de otro signo, pero también abominables, ¿A qué como lo eran achacas, los Julio? de los países del este. Básicamente a la tradición histórica y a nuestro apego pues a los conceptos contrarreformistas que se fijaron aquí como reacción a la reforma protestante y como forma pues de digamos consolidar una serie de marcos casticistas, etcétera. Sobre esto se podría hablar mucho y no sé si ahora es lo mejor. Vamos, como historiador quizá yo abordaría esta reflexión de otra manera, ¿sabes? O sea Sí. que hasta ahí quisiera llegar, no mucho más allá en esto. Vale. Pues si vamos a remontarnos a, no sé, a Torquemada o a Isabel la Católica o a los que asesinaron a Pedro I el cruel o el justiciero, pues quizá no nos dé el tiempo, ¿verdad? Bueno, podemos hablar tranquilamente, ¿eh? No te preocupes. Tenemos tiempo. Bueno, tu libro puede parecer, por los géneros en los que se mueve, la época en la que está ambientado, el lenguaje que empleas, del que también hablaremos, un tanto, no sé, anacrónico, no sé si es la palabra, para 2025. Pero en realidad, desde mi punto de vista, no lo es porque refleja aspectos que en aquella época, a buen seguro, no podrían haber sido expresados y publicados con todas las libertades que tienes en este libro. No sé si estarás de acuerdo, yo no la viví, pero con ese estilo directo que empleas para ironizar sobre la política, la religión, la sexualidad, que no escatimas en nada, la carga contra la moral, que en todos estos sentidos tu novela yo creo que sería del todo incorrecta para aquel tiempo, porque hoy día hablamos de una cultura de la cancelación, pero seguramente tú la habrías sufrido de veras si este libro hubiese visto la luz en la década de los 70. No sé si estás de acuerdo conmigo. Habría ido a la cárcel directamente, ¿eh? Pero, O sea, eso es sí, más que cancelación. con toda seguridad no se habría publicado. Entonces, yo hago una aproximación desde el presente. Claro. Y obviamente pues la hago además con toda libertad, porque si algo me ha caracterizado siempre, aparte de cierta impaciencia patológica que parezco, es ser políticamente incorrecto en todo momento y en todo lugar, y no lo puedo evitar. En esta sala hay alguna exalumna mía que sabrá pues que yo no era muy bien hablado en clase y cosas de estas, y esto pues también puede reflejarse en esta novela, que es irreverente con toda consciencia. Sí que diría una cosa, porque tiene que ver con ello y no tiene que ver con ello, pero el lenguaje es una novela, digamos, pergeñada al modo decimonónico, o sea, en primera persona, un relato de corte netamente realista, etcétera, y es una opción que hice muy conscientemente porque se avenía muy bien con lo que yo pretendía mostrar. Si empiezo a hacer reflexiones o recreaciones ambientales y morales como las que hacía Juan Marsé, por ejemplo, pues yo me habría perdido ahí. Entonces yo lo que quería era definir una serie de personajes que para mí eran de algún modo arquetipos. Total. Lo que haya podido lograr o no, pues eso ya es cosa del lector estimarlo, pero mi pretensión era esa. Y entonces el lenguaje realista, digamos, la estructura del relato convencional del narrador omnisciente, etcétera, etcétera, era la que se me avenía muy bien. Eso no excluye pues que mi realismo dé lugar pues en fin, a la parodia, al sarcasmo, a la caricatura, etcétera. Luego sería un realismo de corte quizá bastante expresionista, hasta cierto punto, sí. Bueno. Uh-huh. Parece mentira cuando leemos el libro. Leemos el pasado relativamente reciente de nuestro país, el nacimiento de nuestro último periodo democrático. Y digo que parece mentira porque es que parece otro país de veras. En tu novela, aunque estén narradas, como dices, en tono paródico en ocasiones, resultan extremadamente llamativo el clima cultural, el clima ideológico, la realidad social de la época. Tú antes has dicho que en verdad algunas cosas no habían cambiado demasiado, pero joder, yo
sí que noto cambios sustanciales. ¿En qué dirías que ha cambiado más España y una ciudad como Burgos? ¿Y en qué crees que ha cambiado menos? Hombre, social y culturalmente es obvio, y para alguien que ha vivido el franquismo desde dentro y desde una familia franquista, desde un colegio franquista, pues obviamente las diferencias son notorias. Pero luego hay una serie de circunstancias estructurales de fondo a las que me he referido antes, Que hay menos cambios. que no han cambiado sustancialmente. Yo hago una mención a una circunstancia en la novela, que es la del establecimiento del Estado de las autonomías. Todos aspirábamos a eso. Yo, como militante de izquierdas, apoyaba, pues junto con en fin, gentes de una condición más o menos progresista, etcétera, y la derecha se oponía con una tenacidad, pero digna de mejor causa. Digo digna de mejor causa porque si hubieran sabido los enormes beneficios que han rendido las autonomías a los corruptos de derechas, pues igual no se habían opuesto tanto de entrada al Estado de las autonomías, porque las autonomías se han convertido en muchos casos en el escenario ideal para que se forren estos tipejos. Entonces, han cambiado cosas, sí, pero otras no han cambiado tanto. Incluso hay cosas que no diría que han cambiado a peor, pero que siguen ahí como enquistadas y hasta un poco putrefactas, en fin. Pero los cambios son evidentes. Yo no soy tan necio de no percibir la diferencia entre cómo es la vida ahora y cómo era cuando yo tenía 15 años. Quiero decir, yo no soy estúpido. Quizás a alguien de los presentes se lo pueda parecer, pero hay circunstancias de fondo muy relevantes que tienen una pervivencia y, por ejemplo, no quiero hablar de lo que está pasando, en fin, no quiero meterme en jardines, pero, en fin... No pasa nada, si estamos aquí en familia. La judicatura, pues, en fin, no voy a hablar de eso porque, en fin, llevo muchos años sin haber sido procesado muchos años por delitos de opinión, pues no vamos a romper esa, digamos, esa buena racha. Ahora, claro. Pues bien, entonces sí, mejor. Bueno, tu faceta de historiador está claramente reflejada en La señora del jefe, porque relatado de manera síncrona con los avatares sexuales de Felipe en la imprenta, de los que también vamos a hablar, no vamos a rehuir nada. Nos cuentas cómo transcurren los años de la transición en la ciudad y ya lo dice el subtítulo de la cubierta, que por cierto, lo hablábamos antes fuera de micros, me parece que está muy bien diseñada, es muy llamativa, muy como de la época, con la tipografía, con la ilustración, ¿no? Muy lograda de Atticus. Por cierto, que ya es una editorial de referencia en nuestra ciudad, que ya la hemos tenido por aquí en más ocasiones. Que, por cierto, ¿qué tal ha sido el proceso para publicar? Pues distendido, grato, amical, bien. Debo decir respecto de la portada que es obra de la editorial y de Roberto Peral y sus compañeros en ella al 100%. A mí cuando me envió la... ¿Qué te pareció cuando te la enseñó? Pues te lo puede decir él porque no es para reproducirlo, pero sin duda tiene el correo que le envié, ¿no? Y efectivamente es muy chocante, gritona, etcétera, y pasado pues la conmoción inicial, uno dice, pues sí. Hay que decir que la chica que aparece... Más o menos esto, aunque la chica que aparece no es Doña Milagros, ¿no? No es la mujer, pero se trataba un poco de hacer una referencia a un clima y a unas circunstancias. Y esto lo tuvimos todos muy claro. Doña Milagros no está tan buena como la de la portada. Yo diría que está más buena. Vaya que sí. Como decíamos, sabes perfilar perfectamente el contexto histórico, por ejemplo, de algunos de los acontecimientos más relevantes de la época, como las huelgas sindicales, y de algunos personajes que se integran en la vida civil después de haber participado en algunos de los grandes conflictos bélicos del siglo XX. De hecho, es una cosa que destacaría del libro, que trabajas muy bien en los personajes porque configuras para cada uno de ellos una especie de biografía corta, pero
curiosa que ayuda a comprender la psicología del personaje, su contexto, y dibuja además un esbozo sociológico de la España de la época, o por lo menos de una buena parte de la España de la época. Transmites, a mi modo de ver, tú decías que no eras muy objetivo, pero a mí sí que me ha parecido que bueno, pues que sí que tiene por lo menos un esfuerzo de intentar ser realista, como decías, y bueno, reflejar cómo convivían los diferentes estratos sociales del país en los mítines, en la iglesia, en las manifestaciones, que era una convivencia pues con su tensión, con su carga de tensión. ¿No? Sí, sí. Bien, yo te agradezco pues que valores o elogies digamos, ese logro. Si te digo la verdad, todos esos personajes que pueden considerarse hasta cierto punto arquetípicos, sí, como decías, arquetípicos, me han pero que salido tienen una función. de una manera casi intuitiva en el desarrollo del relato. El desarrollo del relato ha sido muy largo porque, como he explicado antes, se ha producido a lo largo de un periodo prolongado de estar 15 días escribiendo y 2 años no, por ejemplo. Entonces, quizá eso daba tiempo para madurar esa caracterización. Pero debo decir que en ese sentido, en el de la creación de los personajes, no he hecho ningún esfuerzo. Me han salido de un modo casi intuitivo. Luego sí que he visto, si me deja decirlo, pues que sí que parecen bastante coherentes, pero no dejan de ser caricaturas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el impresor con la cruz de hierro que había ganado. A vueltas con la cruz de hierro. Sí. Sí, a ver. Luego resulta entrañable conocer cómo vivían los jóvenes revolucionarios ese momento político de absoluta incertidumbre, de efervescencia, con una bisoñez que, claro, ahora con la distancia es fácil decirlo, es fácil ponerle ese calificativo, pero tú tratas de mostrar esa candidez encarnada en la figura de Reinaldo, el amigo de Felipe, que estaba más politizado, que era estudiante, que se metía más en todo ese ambiente. Yo ese ambiente lo conocí, lo viví. No soy Reinaldo, como me preguntó un interviniente de un sesión, si no hace falta, ¿no? No, es que me envió en fin, toda una serie de consideraciones. Mira, esto justo lo hablamos con la invitada anterior, con Marina, Pues que igual. también tenía un lector que le había dicho: tú eres la protagonista por esto, por esto, por esto y por esto. A ver si es el mismo. Bueno, ¿Pero por qué hacen eso? Lo cierto es que me envió un correo larguísimo que yo tardé una mañana entera en contestarle. Y efectivamente, pues, esa idea de ese personaje eres tú, pues no, hombre, no me hubiera quizá disgustado que mis padres tuvieran tanta pasta. A lo mejor yo no hubiera sido revolucionario como lo fui, y él en cambio sí lo fue. Sí que es un tipo de revolucionario que existía entonces, el revolucionario de origen burgués. Y bueno, luego resultaban más o menos fieles a sus, digamos, convicciones iniciales, pero no era tan raro verlo. En la organización en la que yo milité, cuyo nombre no voy a decir en ningún caso, pues había más estudiantes que obreros. Había obreros, sí, pero sobre todo pues éramos estudiantes. Y no éramos estudiantes, por así decirlo, de clase humilde. Tampoco es que fuéramos hijos de potentados, pero era muy frecuente. En todo caso, bueno, la historia del movimiento obrero, de las internacionales obreras, etcétera, pues nos pone ante circunstancias como la que señalaba Lenin, que lo tenía muy claro. La vanguardia revolucionaria no la forman los obreros, sino que son elementos procedentes de la burguesía, porque son aquellos que tienen la formación intelectual imprescindible para realizar esa labor dirigente. Por supuesto, yo no vengo aquí a hacer proselitismo del comunismo porque no soy comunista, aunque lo fui, pero ya no. Les recuerdo a los presentes aquello que decía Willy Brandt, el líder de la socialdemocracia alemana,
El que a los 20 años no es comunista es que no tiene corazón. El que a los 40 años sigue siendo comunista es que no tiene cerebro. Bueno, hemos hablado de que Felipe y sus camaradas representan ese espíritu revolucionario que querías transmitir con la novela, y esto es algo muy interesante de tu libro porque, como decíamos antes, pones al servicio del relato, de forma, a mi entender, muy inteligente a tus personajes, de tal manera que cada uno tiene su función dentro de la historia. Felipe encarnaría la parte en la que vemos aprender y madurar, en cierto modo, en una fase a sus 17 años que iba a resultar trascendental en su vida. Luego utilizas a Reinaldo, como decimos, para la parte más política e histórica. Y tenemos a Doña Milagros, que digamos que encarna la parte de la liberación sexual de la mujer en aquella época, su lucha interior por quitarse el yugo de la represión y la mala conciencia, por tener ese deseo incontenible del que hablábamos. Ha sido, supongo, esa tu intención, ¿no? Como digo, emplear a cada personaje con un propósito al servicio de la historia. Sí, el caso de Felipe es curioso porque es un personaje que, a mi modo de ver, no llega ni siquiera al rango de antihéroe, es un desastre. Ese muchacho, el que presentó, por cierto, ya te indicaré dónde está el texto de la presentación, un profesor de antropología de mi universidad, pues lo asimilaba en parte a un punky, a un punk de aquellos tiempos. ¿A Felipe? Pero algo puede que tenga, ¿no? Algo puede que tenga en ese desapego de todo cuanto le... Claro, es verdad, es verdad. Pero es un personaje que salió así, que es usted, no, y yo no soy, es que no creo que pueda ser nadie. Es un personaje pues que viene muy bien, eso sí, para el relato, porque es como una especie de catalizador. Exacto. Todo pasa por él, pero él no cambia. Y el caso de Doña Milagros es otra cosa distinta. Es, digamos, pues es la vindicación, es la rebelión ante la represión, disponiendo de muy escasos medios, como dispone una señora madura, hijo de un impresor que es un facha y es medio bobo, y la única manera de romper, digamos, esas constricciones es la que ella elige, y que finalmente, como no podía ser de otra manera, porque esto tiene algo de tragedia griega, pues todo sale mal, porque efectivamente pues el fatum que opera en las tragedias griegas también lo hace aquí. En un ambiente represivo, pues si usted rompe las reglas, parece normal que le pasa lo que les pasa a estos dos atípicos amantes, ¿no? Con ayuda de determinados personajes que aparecen por ahí, que también pues son secundarios. Mira, pues voy a mencionar ahora precisamente a uno de esos personajes, porque, claro, es muy importante. Bueno, si antes hablábamos de los aspectos que más han cambiado de España, de entonces ahora uno es el de la influencia de la religión, yo creo, la influencia de la religión en la vida de los españoles, que bueno, marcaba mucho la vida sexual de la gente, que, como decimos, psicológicamente Doña Milagros se hallaba en esos bandazos morales de cometo un pecado y luego me confieso, luego tengo que volver a caer porque no puedo evitarlo, vuelve arrepentida a confesarlo, y esto le viene muy bien además a su confesor, que tiene todavía más doble moral, que es don Aniceto, que le viene muy bien porque le alegra la vida a una barbaridad, ¿no? Esa contradicción de su feligresa le viene muy bien. Desde luego que el ser humano y su psicología. Sí, lo del confesor, claro, se puede decir, pero ¿cómo puede ser tan irreverente? Y yo a quien me planteó eso... ¿Pero por qué? No, ¿por qué? A quien me planteó eso le dije, con las cosas que han pasado entre curas y feligreses de edad infantil... Esto es casi un juego de niños. Esto es de niño. Cuando era yo niño, pues salía Spinette y cosas así, pues de los muñecos de la tele, así, pues esto, ¿no? Bien, luego está, pues, sí, el asunto de el catolicismo, que es una religión que tiene unos
ribetes específicos en ese orden de la culpa, el arrepentimiento, etcétera, que no existen del mismo modo, por ejemplo, entre los protestantes. Yo, por razones profesionales, he hablado mucho en mis clases de la Reforma protestante y de las implicaciones que tiene el protestantismo en relación con las transformaciones sociales y con la forma de desenvolverse la religión en uno y otro ámbito. Eso que ocurre entre los católicos. Yo soy de formación católica. Yo fui 12 años al colegio de los jesuitas. Eso deja el cerebro, como se solía decir, taladrado. Quizá eso se refleje en mi novela, no lo sé, pero es una forma de vivir la religiosidad, la propia del catolicismo, digamos, el catolicismo intenso, el catolicismo dogmático. Luego hay quien no es así, pero efectivamente la culpa tiene una presencia constante y ese juego... Claro, y hace daño psicológico a las personas. En la confesión también es una forma de sobrellevar pues las propias carencias en el ámbito moral, porque yo peco y mañana me confieso. Claro, te quedas limpio. Yo defraudo dinero y mañana me confieso. Y si lo he hecho por mi familia, habré hecho bien, porque si alguien tiene dudas respecto de la posición de la Iglesia Católica respecto al dinero, y no me refiero a lo que ocurrió después de aparecer el Opus Dei, sino antes, que lea a Ramón Pérez de Ayala una novela que dedicó a los jesuitas, que se titula AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, y verá pues la consideración de estas problemáticas. Pero la culpa, efectivamente, ese sentimiento de culpa tiene una posición central en el catolicismo. Es un instrumento de dominación también, y eso no se contempla así. Y es una forma de explotar las carencias morales e intelectuales de los fieles. Solo quería decir una cosita. Sí, no te va a... Me acuerdo de algo que les estaba diciendo a mis alumnos justo antes de Navidad. Cuando triunfa la Reforma protestante, triunfa un concepto de la religión que consiste en entablar diálogo directo con Dios, el fiel. Es el fiel quien se relaciona con Dios a través de las Escrituras, que debe leer para relacionarse con Dios. Porque Lutero y todos los reformadores y quienes les antecedieron, como Wycliffe o Hus, etcétera, pues decían que se pueden entender. Para ser protestante hay que saber leer, para ser católico no, porque el catolicismo ha estado celebrando sus ceremonias por parte del sacerdote de espaldas a los fieles y en latín hasta el Concilio Vaticano II. Eso no pasó en ese mundo porque la Reforma supuso un avance en la alfabetización enorme en los países donde triunfó, con ayuda de la imprenta, que no en vano pues era un invento alemán. Perdón por extenderme. No, es que para nada, es súper interesante. Me ha salido es que, la deformación profesional. Claro, pues eso es. Yo quería ahondar precisamente en todo este tema porque me parece, pues eso, que quedarnos en la parte erótica, que como digo, vamos a hablar. Lo estoy dejando para el final, para que esperéis, para que estéis ahí. Erótica es lo mejor, por Dios. Y además del humor de la novela, porque es algo muy destacado y destacable de La señora del jefe. Como digo, estamos hablando con Julio Pérez Celada. El tono socarrón de la novela, con sus ironías y sus sátiras, va muy bien acompañado con el lenguaje. Quizás un lenguaje que parece sacado del nodo a veces. Yo lo estoy leyendo y, claro, narra las escenas de sexo como si fuera el presentador de las noticias del nodo. A veces es... Bueno, y luego el tono burlesco. Claro, va muy bien con el tono burlesco de la novela, que en las escenas tórridas pues las narres así. Y luego con las frases que se le pasan por la cabeza, porque le leemos el pensamiento a Felipe, que dice, por ejemplo, cuando en un arrebato de pasión de Doña Milagros él dice, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, a ver qué pasa esta vez, o bueno, por lo menos esta vez no muerde. A ver si no me muerde, sí. Y claro, te partes de risa. Sí, efectivamente. No has escatimado en nada, sí. Está muy bien.
Es sexo, aunque intenso, desdramatizado. Eso por es, así desdramatizado, decirlo, ¿no? sí. Sí, porque era una forma de abordarlo, pues otorgando a la descripción una cierta distancia, un cierto distanciamiento. Yo no soy de implicarme en eso que narro. No quería hacer exactamente pornografía, vaya. ¿No lo querías hacer? No, Pues bueno, no has escatimado en nada, ¿eh? es y no es pornográfico. Precisamente por esa distancia, esa actitud distante que adopta el narrador, ¿no? Pues claro, cuando se refiere a cómo deglutía la señora la viscosa sustancia extraída de su empleado. Pues, ¿Veis cómo parece el nodo? esto no es pornografía al uso. No, no es al uso, no. Pero es buenísimo. Esta noche de música mi chico favorito me ha sacado a bailar y mis ojos de hierba se ponen a soñar. Cuando la mujer salía de su cubículo, Felipe sentía que su ritmo cardíaco se aceleraba. En el taller se hallaban los dos solos, y en el portón que daba a la calle estaba corrido el cerrojo. Finalmente todo se resolvía con un sigue así, por parte de ella, y el retorno a sus ocupaciones favoritas en el despacho. El muchacho acabó al fin de barrer. Tras observar la máquina, dijo a doña Milagros que necesitaba gasolina para disolver el óxido y la suciedad que tenían algunas de sus piezas. Don Senén apareció poco después con una lata de combustible cargada en el portamaletas de su coche, un viejo Renault. El jefe preguntó a Felipe si se atrevía realmente a desmontar y volver a montar la máquina. Este respondió que no había problema alguno, ya que el ingenio le parecía bastante simple. Don Senén sintió cierto estupor, pues él nunca había entendido realmente su funcionamiento. Felipe comenzó el desmontaje del artefacto utilizando las herramientas que los mellizos guardaban. Estaban en un estado de conservación excelente, ya que la mayoría de ellas no habían sido usadas. Una vez que Don Senén hubo partido para atender su autoservicio, la jefa volvió a observar con detenimiento las tareas a las que se aplicaba el muchacho. Al principio lo miraba desde la puerta del despacho, pero paulatinamente fue acercándose a él. Cuando se hallaba en cuclillas aflojando afanosamente un tornillo que se resistía a salir de su hueco, pudo sentir el aliento entrecortado de la mujer, que se había agachado a su lado. Se volvió y vio de frente, a unos pocos centímetros del suyo, su rostro. Las finas arrugas que los años habían hecho aparecer en él no mermaban la sensualidad de unas facciones y un óvalo facial que no remitían a ninguna modelo canónica de belleza femenina. Doña Milagros tenía la nariz levemente curva y unos labios más bien finos que a veces componían un rictus incitador. Su mirada, de un azul muy claro, expresaba en ese momento una intensa excitación. Felipe sintió un estremecimiento. La jefa, agachada junto a él, comenzó a acariciar su pelo, diciendo: «¿Pero este chico?». Sin añadir nada más, tomó la mano derecha de Felipe y la puso por encima de la ropa en su pecho izquierdo, comenzando a moverla sobre él hasta que Felipe continuó el movimiento de modo autónomo. Con la otra mano, el chico comenzó a acariciar el seno derecho. Escuchando a doña Milagros suspirar profundamente, pensó: «Ya está». Daba por sentado que esa frotación pectoral no había de ser sino la antesala de otras frotaciones y caricias que darían lugar a la correspondiente conclusión. Sin embargo, en un momento dado cesaron los suspiros y la señora quedó rígida. Felipe pensó que quizá había oído algún ruido inquietante, pero no era así. De pronto, doña Milagros apartó las manos del chico de sus tetas. Se puso en pie y con una cierta dificultad causada por el castigo al que los años someten a las articulaciones, exclamó en tono helado: «Pero bueno, ¿qué te has querido tú, sinvergüenza?». Otra vez Felipe quedó congelado, sin saber qué hacer ante un reproche dirigido a él por algo que en modo alguno había iniciado. Tras este suceso, doña Milagros volvió a desaparecer. Felipe concluyó la reparación de la prensa unos días antes de llegar septiembre. Don Senén le había confiado las llaves del negocio al comenzar el mes, y ya, sin nada que hacer, quedó convertido en una mezcla de vigilante y alma en pena. El último lance con su jefa lo había sumido en una especie de postración moral. Don Senén apareció el último día del mes en el taller. Comprobó que la prensa funcionaba correctamente, pero no hizo ningún elogio al autor del trabajo. Después, se dedicó a referirle acontecimientos de su pasado militar. «A mí me dieron la Cruz de Hierro los alemanes». Al final, pudo saber Felipe que doña Milagros se había ausentado nuevamente de la ciudad hacía un par de semanas, esta vez para visitar a una prima suya que vivía en Lugo. La parte erótica tiene mucho peso en la historia y es curioso que es la primera novela que nos viene a las tertulias literarias. No lo he elegido así, es que se ha dado así, y eso que sí que las hay. Este tipo de novelas tiene su público.
Ya lo hemos mencionado antes, algunos referentes, pero bueno, a lo mejor tienes otros, algunas novelas de referencia para que te han inspirado. Eso siempre se pregunta. Yo es que Por eso. me hablaba con una compañera que leyó la novela, pero hasta ayer no hemos hablado de ella. Y se la di una profesora de literatura de mi universidad. Y dice que... O sea, tú te refieres a la acogida, a lo que te ha pero en llegado de concreto los a lectores. esta persona, ¿no? Ah, vale. Y dice que es un lenguaje que revela mucha práctica en la escritura de la narrativa. Y claro, le digo, es la primera Total. novela. Pero ¿qué pasa? Que yo he leído mucha novela. Claro, A se eso nota, voy. se nota. Entonces, si me pongo a elegir, pues yo me formé sobre todo con la gran narrativa francesa del siglo XIX, que luego se prolongó hacia el XX. Pero también estaban los rusos. Pero Claro, también ahí está estaba- la influencia. Pero también estaban los nuestros. Y está Clarín. Clarín, pues Clarín, es por una ejemplo. referencia que remite al nombre del deán, que es el magistral de la novela de Clarín. Alguien ha querido ver ese personaje que me escribió el correo tan largo, una traslación o una transposición de la regenta a una ciudad que podría ser Burgos en unos términos pues casi calcados. Digo, pero por Dios, si yo leí la regenta hace 40 años, ¿cómo voy a haber hecho eso ahora? Lo único que he hecho con la regenta antes de publicar la novela es buscar una cita para, para referir la actitud de don Fermín de Paz cuando se subía a la torre para contemplar a su feligresía. Esta persona no ha reparado, por ejemplo, en que hay una cita de Chesterton que hace referencia pues a un personaje de uno de sus cuentos que hace algo que también hace un personaje de la novela. No destripo, según me has indicado. porque- No lo hagas. y entonces, si no es que yo tenía más la idea de que se venía aquí con la novela leída. No, bueno, aquí hay gente que la ha leído, hay gente que no, y pues por eso, y también como lo grabamos y luego lo puede escuchar la gente, así se animan a comprarla. Sí, es verdad, estoy trabajando contra mis intereses. Total. Que te lo tenga que decir yo, Julio. Sí. Bueno. Mira, si se te queda alguna cosa en el tintero, la dices, ¿eh? De la parte esta erótico festiva. Bueno, es quizá lo más llamativo porque, en fin, en una ciudad como esta que somos tan comedidos, ¿no? Pues este tipo de expresiones ¿Pero te ha llegado alguna diría queja? yo que son raras. Mm, Sí, ¿Sí? y no, indirectamente, ¿eh? Porque es que normalmente la gente no suele atreverse a criticarme en persona, entonces lo hacen a través de otras personas. En todo caso, las críticas negativas que han circulado sobre mi novela me encantan, porque es precisamente lo que yo quería suscitar. Sí, ¿no? Yo quería escribir una novela irreverente. Si me llegan cosas como, ay, qué modo, Qué bonita. qué majo y tal, pues digo, joder, pues no, esto no era lo que yo quería hacer. Joder, pues te habrá parecido un masaje entonces lo que te he Sí, hecho. porque, en fin, esta novela molesta mucho a quienes tienen una determinada concepción del mundo y una determinada posición política. No puede ser de otra manera. Pero, insisto, yo desde niño soy un gamberro y ni siquiera el haber sido 40 años funcionario me ha Corregido. apartado de serlo, efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es, ya decía Lutero que todos los seres humanos estamos predestinados, que lo que hacemos en la vida expresa nuestra predestinación, a salvarnos o a condenarnos. No sé en mi caso mi actitud, pues que supone. En fin, habrá que verlo. Cuando llegue el momento, Habrá que verlo. cuando llegue el momento, si puedo, se lo digo a ustedes. Bueno, Julio, me tiraría mucho rato hablando contigo, ¿eh? Pero ya estamos llegando al final y tengo una última pregunta que suele ser prospectiva, también muy manida. He leído por ahí que no tienes intención, tú lo has mencionado antes, de publicar más narrativa de ficción, y la verdad es que viendo lo bien que se te da, al menos desde mi punto de vista, me da un poco de pena, porque estoy seguro de que
aunque ya te hayas quitado la espinita que tuvieras por publicar tu novela, que bueno, que sería bueno que le dieras una pensada, ¿eh? Y te animes a seguir escribiendo y publicando esa ficción, ensayo, poesía, lo que te apetezca. Bueno, ya he comentado que tenías un poemario publicado. No estaría mal seguir leyéndote, Julio. Yo te ¿Qué me dices? agradezco mucho tus elogios. Claro, mi ego, mi autoestima, pues se inflan, ¿no? Pero aún así, pues no voy a sucumbir a eso. Porque Vaya. escribir a mí me cuesta mucho, porque tengo poco talento. Hay personas que escriben de una manera absolutamente fluida, incluso en sueños, ¿eh? Personas, yo recuerdo lo que se decía de Manuel Vázquez Montalbán, que ese señor era capaz de estar escribiendo dos cosas a la vez, pero simultáneamente, no una cada vez, ¿no? En fin, yo no tengo esa facilidad. Y lo que quería hacer con esta novela, pues era un acercamiento a las circunstancias en que se desenvolvió la que fue la época principal, más relevante de mi vida. Hecho esto, ya no sé qué más puedo hacer. Me decías algo sobre el tintero en el que se me podía quedar algo y aprovecho esto para decirlo. Hay una novela mucho más que La Regenta, porque este querido lector que me atribuye pues esa adoración por Clarín, que no existe, yo admiro mucho a Clarín, pero que influyó mucho en mi decisión de escribir algo sobre una realidad ambientada en una ciudad como la mía, no tiene que ser exactamente esa ciudad, fue Eduardo Mendoza, que tiene una novela que se llama La ciudad de los prodigios, que me hizo pensar, ingenuo de mí, ¿podría yo escribir algo como esto? Y eso es lo que intenté. Si alguien compara ambos textos... Pero y no es eso lo que le mueve a muchos escritores. Sin duda, pero hay una cosa que sí que me asimila a Mendoza, y es, digamos, la técnica narrativa, no porque sea tan buena como la suya, la mía, sino porque es el tipo de relato realista y convencional, que se inserta en una tradición pues que radica mucho en el siglo XIX. A Mendoza se le achaca mucho pues su carencia de vanguardismo, por así decirlo, ¿no? Mendoza nunca habría hecho nada como Juan Marsé. Juan Marsé sí que se desenvuelve en el terreno de Mendoza con toda naturalidad, eso lo hemos visto. Si uno lee Últimas tardes con Teresa o La muchacha de las bragas de oro, pues también dice, claro, si te dicen que caí es otra cosa, ¿no? Bueno, pero Mendoza nunca ha hecho eso, siempre ha construido un tipo de relato que remite de una manera muy directa a aquella forma que consagraron pues, los autores realistas del XIX. Bueno, eso era lo que se me quedaba un poco en el tintero en relación con esto, que no es Clarín. El magistral de Clarín me gusta mucho porque está casi tan loco como el deán de mi novela, ¿no? Pero es mucho más... Ese personaje es tremendo, ¿eh? Es mucho más Mendoza. Pero a mí el clérigo que mejor me cae es el confesor, ¿eh? Sí. Ya me imaginaba yo. El mes pasado tuvimos, como he dicho, a una joven escritora, Marina Aguirre, que te dejó una pregunta sin saber que eras tú, porque esto es algo que hacemos aquí, un jueguecito que nos traemos entre los autores. Sin saber quién viene el siguiente, le dejas una pregunta, eso lo vas a hacer tú también, te la puedes ir pensando. Y mientras contestas a la pregunta que te ha dejado Marina, que no sabía que eras tú, pero ahí va. Bueno, Bueno, a pues ver, creo que tengo la pregunta. sí, vale. No es Pues, fácil, igual es demasiado cliché, pero la pregunta va a ser si... si ya está Sí, repetida, me lo te voy dices. a ¿Y hacer tengo que pensar. buscar otra? Sí. Vale. Vale, sería si al escritor o escritora que venga, si le gustaría ser o haber sido alguno de sus propios personajes. Ah, joder, está guay. ¿Está hecha? No, Vale, no la bien, veo es tan nueva. válida. Sí. No. Rotundamente no. No sé, quizá el abad del Valle de los Caídos. ¿Eh? No. No. Vale. Pues nada, piénsate la pregunta para el siguiente invitado. No te voy a decir quién es,
solo que es un autor burgalés que vendrá el mes que viene. Y mientras vamos a ir dando paso a las preguntas del público. ¿La puedes clasificar como una novela amarga? Sí, bueno, yo le he oído, no sé si los demás. Amar. Sí, sobre todo por el principio de esa persona que no va a ver a su padre. El principio es amargo, sí, y constituye el término de llegada, es decir, es una novela que termina donde empieza, y la situación que se encuentra el protagonista es realmente muy amarga, sin paliativos. Hay un empleo de la ironía en términos parecidos a los que se hace después, pero mucho más contenida. Entonces, esa situación lamentable lo que quiere expresar es lo poco que han cambiado las cosas desde que se marchó de la ciudad. Ahora bien, lo que le fue ocurriendo antes de marcharse, pues también entraña esa cierta amargura por cuanto la ironía y el sarcasmo siempre, digamos que contienen eso, ¿no? Es una visión, pues... amargura tenía cuando se iba a casa sin haber culminado. Pues eso sucedía. Con la mujer. Sí, pero sí respondería que amargo sobre todo es el primer capítulo, el capítulo introductorio, pero también ahí se pretenden hacer algunas, digamos, incursiones en ese ámbito del humor sarcástico, etcétera, aunque a veces un compañero mío, pues en la visita que hacen a cierta casa de mala nota a los protagonistas, pues sí que la calificó de amarga, sí, pero a mí me da mucha risa eso que pasa. Si uno ve Torrente 1, cuando llevan a Javier Cámara también a una casa de mala nota, pues le hacen algo parecido, le hacen algo parecido, ciertamente. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Julio? Pues no es exactamente una pregunta, pero ¿qué? Te decía cuando he llegado que yo tengo 3 años más que tú, o sea, fui en la primera promoción de Cuba. Pero igual tengo yo más porque yo tardé más en empezar. Ah, bueno, vale, entonces vamos a decir que es el delito. Vamos, pero yo creo que tú andas muy cercano porque he identificado muchas cosas, desde los conserjes de universitario, total, en la Jofra de enfrente, total. No. ¿La Gloria dices o la Jofra? No, el que estaba enfrente no era ni el Azofra ni la Gloria. Se llamaba, creo que, bueno, supongo que ya no me podrán demandar, se llamaba Arzaga. Lo llevaba una señora. Estaba enfrente justo. Sí, una señora mayor que era sucísima. Y a que llamábamos, pues, por un nombre que no puedo decir, pero empezaba por Gua y terminaba por Ra. Era eso. Sí, yo hay alguna, o sea, estoy muy de acuerdo en la mayoría de las descripciones, me ha llevado a la Londres, al Cineclub, o sea, a mí me ha venido muy bien, entonces aparte a poner carteles del PT, en mi caso yo estaba cerca del Partido de los Trabajadores, el PT no sé si era el tuyo, ni el Partido del Trabajo, ¿verdad? Sí, el Partido del Trabajo. Fue Partido de los Trabajadores cuando se fusionó con la ORT. La ORT era el otro. Sí, o sea, llegó un momento que se fusionaron, fusión que duró unos meses, y creo que ya acabaron llamándose así, pero aquello ya estaba en fin, diluido. Sí, diluido, amortizado. Sí. A mí hay una cosa que no me ha chocado, porque yo desde luego, los profesores que yo conocía, o sea, cuando haces la descripción de los profesores, les tachas un poco como de, no sé cómo es, no me acuerdo del término, como tirando a beatos o a... Había de todo, ojo, que eso no... Serían los tuyos. No, se hace una diferenciación... Yo con los que me relacionaban eran así, los de... Se hace una... ciencia. Perdóname, reléelo, porque se hace una diferenciación muy clara entre los formados en la universidad cercana y recientemente y los de formación académica. Entonces se distingue entre los normales y los escolásticos. Entonces los escolásticos eran esos que llamo yo curas, semicuras,
monjas y semimonjas, pero de los normales también se habla y los había muy militantes. No sé si tendré que repasarlo. Igual no le da el relieve, pero creo haber hecho una distinción bastante neta entre ambos grupos, por así decirlo, y predominaban más los de orientación más avanzada, por así decirlo. Pero los otros había, en todos los sentidos. Había unos elementos de mucho cuidado, ¿eh? Y algunos han pervivido ahí hasta tiempos no tan lejanos. Hombre, siguen estando, ahí están. No, ya no. Bueno, Sí, como era de bueno. letras, no trataba con los la otra Y división. igual, yo es que lo que habéis pasado al revés, claro, trataba más con los de ciencias y desde luego no, pero no lo habré leído con la suficiente atención, posiblemente porque lo quería ver muy deprisa para que no lo hemos parado. Sí me gustaría que habláramos de esto porque sí, yo lo voy a releer, yo creo haber hecho esa distinción. Yo no sé si para vosotros ha quedado claro, o sea, a mí eso es de las pocas cosas, pero con todo lo demás me he identificado muchísimo. O sea, lo veía, lo vivía, me ha llevado mucho a que, hombre, y a la parte sexual, desde luego, yo con la gente que estaba, éramos bastante abiertos. O sea, tampoco. Sí, es que eso es lo que trajo la transición, claro. Y el mundo de la militancia era así, lo de salir de vinos y luego aquello acababa como acabara, sí. Pero sí, esto otro que me has indicado, sí que pero es el mundo ese de los vinos, las rondas, los chiquitos, pues eso ha perdurado hasta hoy. Me decía un compañero que es bastante más joven que yo, dice, es que eso que dices tú ahí, yo lo viví al final ya, o sea, cuando ya eso casi no existía, porque ya no existe eso de ir de bares, de a tomar un vino en cada bar. Vino peleón, no. A lo mejor, con los cacahuetes. Ese punto García. Estuviste ahí, ¿no? Sí. En la calle de San Juan, bueno, primero en la otra bodeguilla que estaba por los Sí, estaban los Seguro que coincidiste. Seguro que sí. Sí, yo traigo unas fotos y yo lo hay que no. Son los dos escenarios. Yo me fui una vez en Amaya, no sé si estabas tú. ¿Tú ibas a los viajes estos que nos pegábamos? Yo fui a uno. A unos. Los viajes de estudios era una cosa de geografía. Luego las excursiones, el GUM se llamaba. El GUM, Grupo Universitario de Montaña. Se llamaba. Yo estuve ahí metida porque fui a algunas. Pues yo fui a una. Y fue al Espigüete, precisamente, por eso hago referencia en el relato a ese majestuoso pico, que a mí como es la única montaña digna de tal nombre que he subido, me pareció majestuoso, pero los montañeros a los que les hablo del Espigüete como un pico majestuoso se ríen de mí. ¿De qué vas? Pero ahí tengo, bueno, no sé, a mí desde luego me ha llevado muchísimo a aquella realidad, o sea, lo he vivido como muy... Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta más? Para Julio, ¿nada? Sí. Yo es que yo digo porque soy de otro, pero cuando he visto la reseña he visto que también tiene escrito algo sobre el monasterio de San Zoilo de Carrión. Quería saber si es porque por su propia dinámica de historiador o porque está vinculado con aquella zona. Yo hice mi tesis sobre el monasterio de San Zoilo de Carrión en la Edad Media y la Moderna, sobre sus aspectos económicos, su dominio. Y el 80% de mis investigaciones remiten al espacio palentino, tanto de la zona del curso medio del río Carrión como también de la montaña palentina. La mayoría de mis trabajos versan sobre la Palencia medieval y de la Edad Moderna del siglo XVI, básicamente, sí. En mi tesis doctoral trata sobre el dominio del monasterio de San Zoilo de Carrión, sí. Me considero en parte de allí. Sea de la zona, ¿no? Sí. Es por interés, ¿no? No porque sea de la zona. Yo soy de aquí, pero me he ocupado tanto de aquello que me siento más de allá a estas alturas, ¿sabes? Yo soy de Palencia, de cerca, por eso me llama la atención. Sí, sí.
Pues eso, hemos llegado al final. Agradecerte de nuevo que hayas tenido la amabilidad de venir y charlar conmigo, con todos tus lectores. Gracias al público asistente y a los oyentes de las tertulias literarias del podcast, el podcast de la literatura burgalesa. Nos volvemos a encontrar el mes que viene, concretamente... por cierto, ¿tienes la pregunta? Que justo iba a decir el autor y no quiero que lo sepas. ¿Tú qué crees que cambia del mundo en que vives lo que escribes? ¡Ojo, qué buena, Julio! Vale, pues mira, se la vamos a pasar a José Luis Martín Nogales, que va a venir a presentarnos su novela titulada Un mundo mejor donde vivir, precisamente. Es buena. Además va a ser... No, Julio no lo sabía. Además va a ser muy especial porque va a ser el día 10 de marzo y justo es en la víspera del 11M, que es una fecha, como todos sabéis, de infausto recuerdo para nuestro país y además es el tema de la novela. Así que nada, mientras tanto nos vemos, ya sabéis, en la biblioteca. Sí. Una cosa solo, el 11M y las mentiras del 11M como pervivencia de todo aquello que la transición no pudo cambiar. Joder, no me dejes ahora así, pues tendrás que venir. No, estuvimos escuchando a los medios de comunicación y leyendo año tras año que había sido no sé quién y no sé cuál. ¿Quién decía eso? Que eso no había cambiado la transición, eso era la herencia de lo anterior. No digo nada más. No, sí, hay mucho que decir, por eso nos citamos para el día 10 de marzo y mientras tanto, como digo siempre, seguid leyendo y recomendando a los magníficos autores burgaleses que tenemos porque, como veis, bien merecido lo tienen y estamos bien orgullosos de ellos. Un aplauso, nos vemos, hasta pronto.